Rodríguez a esta hora de la mañana. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Para que nos cuentes, por favor, y nos expliques este inicio de la fase oral en el juicio contra Keiko Fujimori, delito presuntamente de lavado de activos, el caso tan conocido como el caso Cócteles. Y empiezo preguntándote por el recurso presentado por Juliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, este recurso de nulidad. ¿Es una medida dilatoria? ¿Qué es lo que se busca con ello? Muy buenos días, María Jesús. Un placer para mí estar contigo en esta comunicación. Mira, lo primero que hay que destacar es que los recursos dentro de lo que prevé el Código Procesal Penal solo se califican como dilatorios en la medida que se traten de recursos absolutamente infundados que no tienen base legal ni base material. Allí uno los puede calificar como maniobras dilatorias, obstruccionistas. El recurso presentado por Juliana Loza no tiene esas características. Es un recurso que lo que apunta es a tratar de sanear la etapa en la que se encuentra y evitar nulidades futuras. Por lo tanto, yo no le doy a ese recurso la posibilidad de ser calificado como dilatorio, como obstruccionista, porque no es un recurso repetitivo, reiterado, a pesar de que había sido rechazado anteriormente, o circunstancias parecidas que uno puede valorarlas como mecanismos claramente que buscan a ralentizar el proceso para no llegar a justicia. Correcto. Bien, muchísimas gracias por aclarar ese punto, porque es precisamente, digamos que algo de lo más reciente en el caso de Keiko Fujimori por el tema Cócteles, ¿no es cierto? ¿Cómo ha visto el inicio de esta etapa en la que la lideresa de Fuerza Popular precisamente se encuentra, ella entiendo que va a hacer el uso a su propia defensa, se encuentra también sus abogados y demás personas implicadas en esta investigación? A ver, María Jesús, mira, todavía están en etapa de acreditación, como se está viendo por los medios de comunicación social. Estamos hablando de más de 40 implicados, estamos hablando de abogados, es decir, es un proceso que por la cantidad de personas va a ser un proceso que no se va a llevar en términos muy rápidos, y no es porque pues exista un juez que busque dilatar, un juez que busque que las cosas se hagan más lentas, sino por el contrario, se trata de un proceso en donde la cantidad de partes va a generar claramente que no vaya a la velocidad que evidentemente el público podría esperar, comparándolo, por ejemplo, con el famoso juicio a su padre, ¿no?, encabezado por San Martín Castro como presidente de ese tribunal, que hizo un juicio muy celero, muy dinámico. Acá esto no va a ser posible simplemente por la cantidad de implicados. Claro, estamos hablando de 4.000 folios, ¿no?, que tiene el expediente del caso de Cócteles y 1,5 millones de documentos anexos también que forman parte de este largo caso que lleva varios años y que finalmente, como tú decías, no es tan rápido, ¿no? Porque son casi 40 implicados, ¿verdad? O coencausados, si es correcto el término. Así es, y según yo he escuchado, estábamos hablando además de alrededor de casi 1 millar de testigos. Así es, perfecto, de testigos, bien. Y quisiera también aprovechar este diálogo contigo, Julio, en el sentido de la situación de Alberto Fujimori. En una carta, en una misiva, ¿no?, al medio de comunicación, precisa que tiene la intención de volver a trabajar por todos los peruanos. El expresidente, bajo la figura de haber sido indultado, ¿no es cierto?, ¿tiene las facultades, puede hacer uso de alguna prerrogativa de postular a la presidencia? A ver, es claro que hay una discusión. Yo soy de la idea de ser muy técnicos. ¿A qué me refiero? El expresidente Fujimori es una persona que no ha recibido una amnistía, ha recibido un indulto. Olvidémonos del calificativo del indulto, humanitario o no humanitario. Ha recibido un indulto. ¿Un indulto qué significa? Un perdón de la pena. A él le han perdonado la pena para que no la cumpla por las razones que se expusieron y que el Tribunal Constitucional válidamente convalidó. No le permite, por lo tanto, mi perspectiva, una interpretación que vaya más allá de lo que estrictamente se resolvió. Es decir, no ha cumplido su pena, se le ha perdonado. Él no ha sido objeto de una redención de la pena, que significa no solo cumplir la pena, sino, por ejemplo, también cumplir con el pago de la reparación, para que uno pueda estar rehabilitado. Correcto.
Lo dice el jurista Julio Rodríguez, y por eso iba mi pregunta, y necesito la precisión absoluta, Julio, porque evidentemente ya la lideresa de Fuerza Popular ha declarado ayer en el programa, a ella le encantaría ver al líder, por supuesto, ¿no es cierto?, del fujimorismo enrolado en la campaña político-electoral rumbo a la presidencia de la República. La pregunta de rigor es la situación legal, la situación, el estatus actual del exmandatario le permite o no postular, punto uno, y en segundo término también a Keiko Fujimori, quien no ha descartado que podría lanzar su candidatura nuevamente a la presidencia de la República. Digamos que también el estatus actual de la lideresa de Fuerza Popular en el marco de estas investigaciones y estas sentencias, ¿está eximida o no de alguna candidatura? No, ella no está purgando ningún tipo de pena suspendida por apelación, ni mucho menos. Ella está en un juzgamiento, en este caso que estamos comentando, María Jesús, el famoso caso Cócteles, que creo yo además, mi memoria no me puede traicionar tanto, en algún momento lo hemos conversado contigo, y yo vaticinaba que este es un caso que lamentablemente la Fiscalía politizó, y creo yo que es un caso que va directamente al archivo. Acuérdate, María Jesús, que en un momento ya se estableció que había un delito, el famoso delito de financiamiento ilegal de partidos políticos en campaña. Ese delito no existía al momento de los hechos materia del proceso denominado caso Cócteles. Por lo tanto, la norma penal no puede ser aplicada retroactiva. Y si aparece una norma penal que castiga este hecho de forma específica, lo que en derecho penal se interpreta sin ningún tipo de cuestionamiento en el ámbito de la doctrina, de la jurisprudencia, etcétera, es que si este hecho antes no era delito, yo no puedo retrotraerme y castigarlo. Significa que al momento de los hechos no lo era. Por lo tanto, ahí hay pendiente una decisión de los tribunales que lo van a valorar seguro al final del proceso en establecer si efectivamente corresponde o no corresponde castigar por un hecho que en buena cuenta se subsume en un delito nuevo que no existía en el momento de la incriminación. Correcto. Entonces, para entender y en buen cristiano, doctor Rodríguez, para ti no habría aquí el delito. ¿Cuánto puede demorar, cuánto puede tardar, digamos, esta fase del juicio oral? A ver, esto puede tardar muchos años y lamentablemente esto creo yo, y espero equivocarme en mi vaticinio, no va a llevar a algunos magistrados a tomar al toro por las astas. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? Porque evidentemente si un magistrado lo que hace es aplicar el criterio que yo te acabo de mencionar, que es estrictamente legal, estrictamente técnico, desaparejado de cualquier tipo de implicancia política, lo que va a tener ese magistrado es una serie de cuestionamientos por haber decidido de esa manera, lamentablemente, y eso es una realidad, porque lo que correspondería es que el magistrado evitase un juicio de 18 meses, 24 meses o más, ¿no?, en primera instancia, pero ya faltaría segunda instancia, o sea, el juzgamiento podría acabar durando pues 3 años, probablemente, o tal vez 4. Evitar todo ello y de una vez resolver el fondo del asunto, que es, ¿se aplica o no se aplica a este caso este nuevo delito? Y si este nuevo delito es aplicable a este caso tendría que ser archivado. Y el debate tendría que ser estrictamente legal, técnico, sin discusión de pruebas. Y que se enfrenten Fiscalía con las defensas y se produzca una valoración por el juzgador de ese argumento que podría ponerle fin al proceso de manera inmediata. Pero vuelvo a repetir, imagínate, María Jesús, aquellos magistrados que acaben decidiendo de esa manera, cuestionamientos, denuncias a los órganos de control interno, lo que es triste y lamentable porque un juez debe responder por sus resoluciones, no por interpretaciones subjetivas que terceros hagan de ellas. Y lamentablemente estamos probablemente ante el fiscal más político que ha existido en los últimos 40 años de la historia del Ministerio Público. Es un fiscal ideologizado, es un fiscal que hace básicamente campaña, creo yo, de naturaleza política más que una orientación estrictamente técnica y jurídica. Claro. Te preguntaba un poquito también, Julio, en el caso de el pitufeo, ¿no?, el término que ya sabemos en qué consiste, pero podría aplicarse aquí en el caso de la sustentación por parte de la Fiscalía para Keiko Fujimori. Eso es lo que ha venido aplicando la Fiscalía, ¿no? El término pitufeo es un término que se ha utilizado en el argot del análisis de los casos de lavado de activos, no solo en el Perú, no es un término peruano, es un término que lo ha utilizado también la justicia española, la colombiana, etcétera.
y se refiere estrictamente a que pues se trata de disfrazar los actos de lavado de activos para que pasen debajo de los radares de las unidades de investigación especializada financiera y no se vean montos exorbitantes. Entonces yo me coloco debajo del radar con montos muy pequeños, pero muchísimos. Y de esta manera trato de eludir ese control formal de los organismos financieros que están destinados a verificar si las operaciones son o no sospechosas. Entonces sí, obviamente lo van a utilizar, pero yo creo que, María Jesús, con tu experiencia y ya tu manejo de estos temas que tienen connotación legal, hay algo que es importante que se esclarezca. Lavado de activos es un delito en donde yo necesito una fuente originaria de dinero sucio, por eso se llama lavado. Yo lavo lo que está sucio. Y por lo tanto, el lavado de activos implica un circuito. Es decir, el lavador de activos no es un mecenas de los delincuentes. Es un delincuente que se aprovecha de otros delincuentes y obtiene ventajas. Es decir, el lavador de activos va a recibir dinero de un delincuente y se lo tiene que retornar, evidentemente en montos inferiores, después que le ha dado una especie de apariencia lícita. La pregunta más importante en este caso, como en otros casos de financiamiento de campañas políticas, es Bien. que explique la Fiscalía cuál es la labor del partido para limpiar el dinero. ¿En qué consiste? Perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Como siempre, magistral la explicación. Era muy importante esclarecer algunos puntos, tener tu opinión en relación a este caso que empieza recién en esta fase. Y como lo ha dicho el jurisconsulto, podría incluso ir hasta 3 años esta fase. Muy bien, gracias por esta comunicación con TV Perú Noticias Mañana. 10:15, vámonos al Congreso de la República. Vanessa Sandoval, información en vivo.